Mi esposa infiel dijo, eres reemplazable, nunca lo olvides. Esa noche la desalojé y pedí el divorcio. La verdad es el mejor regalo, incluso si lo destruye todo. El reloj del microondas marcaba las 11:17 de la noche cuando Tessa finalmente cruzó la puerta principal. Sus tacones resonaban contra el parqué como balas cayendo en una recámara. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con el tenedor a medio camino de mi boca con el último bocado de lasaña recalentada, observando a mi esposa de 22 años pavonearse como si fuera dueña del mundo. ¿Sabes lo que pasó esta noche, Dave?, dijo, dejando caer su bolso sobre la encimera con un toque teatral. Tenía el lápiz labial corrido, el cabello revuelto y un aura a un perfume caro que definitivamente no era mío. Hice el amor con mi jefe allí mismo, en su escritorio. ¿Y sabes qué? Lo haría de nuevo mañana. Masticaba lentamente, saboreando el momento casi tanto como el queso. 22 años de matrimonio y finalmente había decidido ser honesta sobre algo. Tragué, dejé el tenedor y la miré con la misma expresión que usaría para hablar del clima. ¿Debería aplaudir, o quieres que pida un postre para celebrarlo como se debe? El rostro de Tessa se contorsionó en esa mueca familiar que había llegado a despreciar durante los últimos 5 años. Eres patético, Dave. Sentado ahí comiendo tu triste cenita mientras yo estoy viviendo mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que me hiciste sentir algo? ¿Cuándo fue la última vez que lo intentaste? Me levanté, llevé mi plato al fregadero y comencé a lavarlo con precisión metódica. El agua caliente se sentía bien en mis manos. Bueno, considerando que has estado trabajando hasta tarde todas las noches durante los últimos 6 meses, yo diría que fue alrededor del día de San Valentín. ¿Recuerdas cuando me dijiste que estabas demasiado cansada por esa gran campaña para Morrison Industries? Dios, eres un perdedor. Se quitó los tacones y se dirigió hacia las escaleras. Voy a ducharme. No me esperes despierto. Me sequé las manos con el paño de cocina, escuchando sus pasos en las escaleras. Luego el portazo del baño. La casa se quedó en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido distante del agua corriendo. 22 años, 2 décadas construyendo una vida juntos, criando a nuestra hija Emma, sobreviviendo a la muerte de mi padre, al cáncer de su madre, a 3 pérdidas de empleo entre ambos y a una hipoteca que casi nos arruina en 2008. Todo se redujo a una confesión casual entregada como si anunciara lo que había comido. Caminé hacia la ventana de la sala y miré nuestro vecindario. Maple Street había tenido días mejores. La mitad de las casas necesitaban techos nuevos, y el césped de la señora Patterson parecía un paisaje lunar, pero ¿era nuestro hogar, o lo había sido? La ducha seguía corriendo arriba cuando tomé mi primera decisión. Tomé 3 bolsas de basura grandes de debajo del fregadero de la cocina y me dirigí a nuestro dormitorio. El lado de Tessa en el vestidor era un testimonio de sus prioridades. Vestidos de diseñador, zapatos caros, bolsos que costaban más que la cuota mensual de mi coche. Comencé a quitar todo de las perchas y a meterlo en las bolsas. 20 minutos después, había llenado las 3 bolsas y comenzaba con una cuarta. La ducha se había detenido, pero podía escucharla secándose el cabello con el secador, probablemente admirándose en el espejo, planeando su próxima conquista. Arrastré las bolsas escaleras abajo y salí por la puerta principal, acomodándolas cuidadosamente en el césped como si fueran regalos de Navidad gigantes. El aire nocturno era fresco para ser octubre, y podía ver mi aliento en pequeñas bocanadas mientras trabajaba. La luz del porche de la señora Riley estaba encendida al otro lado de la calle, probablemente estaba mirando a través de sus cortinas, ya componiendo la historia que contaría en el supermercado mañana. De vuelta adentro, saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré a Jimmy Kowalski. Jugamos al póker juntos durante 15 años antes de que fuera a la facultad de Derecho y se convirtiera en el abogado de divorcios más despiadado de 3 condados. Respondió al segundo timbrazo. Dave, Jesús, es casi medianoche. ¿Todo bien? Necesito que redactes los papeles de divorcio esta noche. Hubo una pausa. ¿Qué pasó? Tessa acaba de confesar que me engaña con su jefe. Dijo que lo haría de nuevo. Tengo bolsas de sus cosas en el césped y un matrimonio de 22 años que acaba de morir en mi cocina. Mierda, hombre. Lo siento. Mira, puedo tener los papeles listos por la mañana. ¿Pero estás seguro de que quieres ir tan rápido?
A veces la gente dice cosas que no quiere decir cuando está. Lo dijo en serio, Jimmy. Confía en mí. Está bien. Necesitaré información básica. Activos, deudas, consideraciones de custodia. Pasamos la siguiente hora revisando los detalles. La casa, ambos coches, el fondo universitario de Emma, mi plan 401k, el creciente salario de Tessa en Morrison Industries, nuestra deuda de tarjetas de crédito. Fue como realizar una autopsia a nuestra vida juntos, catalogando cada órgano antes de desecharlo. Estaba colgando cuando escuché la voz de Tessa desde arriba. Dave, ¿dónde está toda mi ropa? Sonreí por primera vez en meses. Tessa estaba en el umbral, vestida con mi vieja camiseta de los Chicago Bears y una mirada de pura rabia. Su cabello mojado colgaba en mechones oscuros alrededor de su rostro y sin maquillaje parecía tener cada uno de sus 41 años. Mi ropa está en el césped, dijo ella, con voz mortalmente tranquila. Me di cuenta de eso. Qué raro que pasen estas cosas. Ella cruzó la cocina a toda prisa y se acercó a mi cara. Tan cerca, podía oler el jabón para lencería que siempre usaba, mezclado con rastros de esa colonia. ¿Crees que esto es divertido? ¿Crees que puedes humillarme? ¿Humillarte? Me reí, genuinamente divertido. Cariño, estoy bastante seguro de que tú te encargaste de esa parte. Yo solo estoy ayudando con la logística. El timbre sonó antes de que ella pudiera responder. A través de la ventana principal, pude ver a un joven con un traje barato sosteniendo un sobre de papel manila. Jimmy trabajaba rápido. ¿Dave Morrison?, preguntó cuando abrí la puerta. Ese soy yo. Papeles de divorcio de James Kowalski, abogado. Necesita firmar la página 3 y la página 7. Firmé donde me indicó, le di las gracias y cerré la puerta. Tessa estaba parada detrás de mí, con el rostro blanco. ¿Ya pediste el divorcio? Le entregué los papeles. Parecía el siguiente paso lógico. Notarás que no estoy pidiendo manutención conyugal y estoy dispuesto a dividir todo 50/50. Incluso el fondo universitario de Emma, aunque legalmente ya es adulta. Tessa se hundió en el sofá, mirando los documentos. Dave, tal vez deberíamos hablar de esto. Tal vez podamos arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? Te acostaste con tu jefe y lo anunciaste como si hubieras ganado la lotería. ¿Qué queda exactamente por discutir? Fue un error. Estaba borracha y Richard estaba siendo tan comprensivo con la cuenta Harley. Y una cosa llevó a la otra. ¿Richard? Me senté frente a ella. ¿Richard Morrison? ¿Como en Morrison Industries, la empresa para la que trabajas? ¿El tipo casado con 3 hijos que vive en esa mansión en la Kesore Drive? Su silencio fue respuesta suficiente. Bueno, eso explica las noches hasta tarde y el nuevo guardarropa. ¿Cuánto tiempo? No importa. Para mí sí importa. ¿Cuánto tiempo, Tessa? Ella levantó la vista de los papeles y vi algo que no había visto en años. Vergüenza. 6 meses. 6 meses. Medio año de mentiras. De volver a casa para besarme de buenas noches con su sabor aún en sus labios. De sentarse frente a mí en la cena y planear su próxima traición. Firma los papeles, Tessa. ¿Qué pasa con Emma? Va a estar devastada. Emma tiene 19 años y está en la universidad. Sobrevivirá. Los niños son resilientes de esa manera. Tessa firmó donde se indicaba, sus manos temblaban ligeramente. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos. Nunca quise que terminara así. No, querías que sucediera en secreto. Hay una diferencia. Subió a vestirse y la escuché en el teléfono, presumiblemente llamando a Richard. Su voz estaba amortiguada, pero capté fragmentos. Pedí el divorcio. Sí, esta mañana. No sé qué vamos a hacer. Mientras estaba ocupada, hice algo que habría parecido mezquino 12 horas antes, pero que ahora se sentía como simple justicia. Llamé a la casa de Richard Morrison. Una mujer contestó al tercer timbrazo. ¿Residencia Morrison? ¿Señora Morrison? Soy Dave Patterson.
Creo que necesitamos hablar sobre su esposo y mi futura exesposa. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Me preguntaba cuándo llamaría a alguien. ¿Cuánto tiempo lo ha sabido? Unas 12 horas. ¿Cuánto tiempo ha sospechado? 6 meses, tal vez más. Las reuniones hasta tarde, los viajes de negocios que no estaban en su calendario, la forma en que comenzó a vestirse diferente. Su voz era tranquila, resignada. ¿Qué quiere de mí, señor Patterson? Nada. Solo pensé que merecía saber que ya no es solo sospecha. Tessa confesó anoche. Ya veo. Bueno, gracias por llamar. Supongo que ambos necesitaremos buenos abogados. Colgué, sintiéndome extrañamente satisfecho. Si Tessa quería volar nuestro matrimonio, podía lidiar con el daño colateral. Ella bajó 20 minutos después, vestida con la ropa de ayer, llevando un pequeño bolso de viaje. Voy a quedarme en casa de Sarah por unos días mientras resolvemos esto. Sarah Kellerman era la mejor amiga de Tessa del trabajo. Otra mujer ambiciosa que había escalado la escalera corporativa pisando a quien fuera conveniente. Se merecían mutuamente. Tómate tu tiempo. Yo estaré aquí. Hizo una pausa en la puerta. Dave, de verdad lo siento. Sé que eso no cambia nada, pero lo siento. Te creo. Yo también lo siento. ¿Por qué? La miré, parada en el umbral, con la maleta en la mano, a punto de salir de la vida que habíamos construido juntos. Por no haber hecho esto hace 5 años, cuando dejaste de quererme. Se fue sin decir otra palabra. Emma llamó 3 horas después, su voz cortante con acusación. Papá, ¿qué diablos está pasando? Mamá acaba de llamarme llorando diciendo que la echaste y pediste el divorcio. Estaba en mi oficina en casa mirando la pantalla de mi ordenador y fingiendo trabajar en una propuesta de seguridad de red para un cliente en Detroit. La verdad era que no podía concentrarme en nada, excepto en la extraña ligereza en mi pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente recordara cómo exhalar. Tu madre tuvo una aventura, Emma. Me lo contó anoche, así que pedí el divorcio esta mañana. Es bastante sencillo. ¿Una aventura? Mamá no haría eso. Tu madre es una mujer de 41 años que toma sus propias decisiones. Algunas son malas decisiones, pero siguen siendo suyas. Pude escuchar a Emma llorar, y me rompió el corazón. Estaba en 2º año en Northwestern estudiando periodismo. Inteligente y el doble de terca que sus 2 padres combinados. No era así como yo había querido que se enterara de que su familia se estaba desmoronando. Papá, tienes que arreglar esto. Tienes que hablar con ella y resolverlo. La gente comete errores. De algunos errores se puede volver, cariño. De otros no. Esto cae en la 2ª categoría. Estás siendo dramático, ¿y qué si te engañó? No es gran cosa. La mitad de las parejas en Estados Unidos lidian con la infidelidad y siguen adelante. La mitad de las parejas en Estados Unidos no tienen esposas que anuncian sus aventuras como si estuvieran orgullosas de ellas y prometen volver a hacerlo. Eso la calló por un momento. ¿Dijo esa palabra por palabra? Otra larga pausa. Tal vez estaba borracha. Tal vez no lo dijo en serio. Tal vez. Pero no estoy dispuesto a pasar los próximos 20 años averiguándolo. Emma me colgó. No me sorprendió. Siempre había sido más cercana a su madre, y Tessa había pasado años posicionándose como la madre divertida mientras yo desempeñaba el papel del responsable. Ahora yo era el malo que rompió la familia por un error. El teléfono volvió a sonar 1 hora después. Esta vez era mi hermano Mike llamando desde Phoenix. Tessa llamó a Linda, dijo sin preámbulos. Dijo que perdiste la cabeza y la echaste por nada. Linda era la esposa de Mike, una mujer dulce que creía lo mejor de todos y siempre le había caído bien Tessa. Podía imaginar cómo había ido esa conversación. ¿Mencionó la parte en la que se ha estado acostando con su jefe durante 6 meses? Jesús, Dave, ¿hablas en serio? Seriamente en serio. Ella confesó anoche. Dijo que lo haría de nuevo. Pedí el divorcio esta mañana. Mierda, hombre. Lo siento. ¿Qué necesitas?
Por eso Mike era mi persona favorita en la familia. Sin juicios, sin sermones sobre la santidad del matrimonio o sobre esforzarse más. Simplemente, ¿qué necesitas? Necesito que la gente sepa la verdad. Tessa ya comenzó su campaña para hacerme parecer el villano. No voy a pelear sucio, pero tampoco voy a dejar que reescriba la historia. Considéralo hecho. Linda se va a cabrear cuando se entere de que Tessa la manipuló. Tessa es buena manipulando a la gente. Así es como llegó a donde está. Hablamos durante otros 20 minutos, principalmente sobre cosas prácticas. Mike se ofreció a volar si lo necesitaba, pero le dije que podía manejarlo. La verdad era que me sentía más en control de lo que había estado en años. El resto del día transcurrió tranquilamente. Trabajé en la propuesta de Detroit, pedí comida china para cenar y vi un partido de los Cubs en la televisión. Era casi normal, excepto por la ausencia de las constantes críticas de Tessa y el bendito silencio donde solía estar su voz. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Richard Morrison. Necesitamos hablar. Me quedé mirando el mensaje por un minuto completo, luego respondí. No creo que lo necesitemos. Mi esposa me echó. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Yo no soy el que no pudo mantener su Johnson en sus pantalones. Reunámonos mañana. Bar Flanagan's en la Quinta Calle, 7 de la tarde. Casi digo que no. Lo inteligente sería bloquear su número y dejar que los abogados se encargaran de todo. Pero la curiosidad me ganó y tal vez un poco de ira también. Este hombre se había estado acostando con mi esposa durante 6 meses, y ahora quería culparme por las consecuencias. Bien, 7 de la tarde, pero tú pagas las bebidas. Dejé el teléfono a un lado y volví a ver béisbol. Los Cubs estaban perdiendo, lo que parecía apropiado. Algunas noches, todo el mundo pierde. El bar Flanagan's era el tipo de lugar donde los hombres de mediana edad iban a ahogar sus penas en alcohol y a pretender que todavía eran jóvenes. Paneles de madera oscura, letreros de neón de cerveza y un camarero que lo había visto todo y no juzgaba nada. Llegué a las 6:55 y pedí un bourbon. ¿Solo? Richard Morrison entró a las 7:03 y lo reconocí de inmediato por las fotos en la sección de negocios del Tribune. Alto, canoso, con un traje caro que probablemente costaba más que mi pago hipotecario. Se veía exactamente como el tipo de hombre que se convencería a sí mismo de que engañar a su esposa era solo otra transacción comercial. Me vio en el bar y se acercó, extendiendo la mano como si nos conociéramos en un evento de networking. Dave Patterson. Miré su mano, pero no la estreché. Richard Morrison, el hombre que ha estado durmiendo con mi esposa. Dejó caer la mano y se sentó en el taburete a mi lado. Esto es incómodo para ambos. No, es incómodo para ti. Yo solo estoy tomando una copa. El camarero se acercó y Richard pidió un Scotch on the rocks. De alta calidad, por supuesto. Cuando llegó, tomó un sorbo y se giró hacia mí. Mira, Dave, sé que estás enfadado, pero ambos somos víctimas aquí. Casi me ahogo con mi bourbon. ¿Víctimas? ¿Cómo exactamente eres una víctima, Richard? Tessa me persiguió. Me dejó claro que no era feliz en su matrimonio, que ustedes dos eran básicamente compañeros de piso. Dijo que no la habías tocado en años. ¿Y tú le creíste? ¿Por qué no lo haría? Es una mujer atractiva, obviamente inteligente, y parecía genuinamente sola. Le hice una señal al camarero para que me sirviera otra copa. Esta conversación iba a requerir más alcohol. Déjame preguntarte algo, Richard. En todas esas conversaciones nocturnas sobre su terrible matrimonio, ¿Tessa mencionó que le he estado pidiendo ir a terapia de pareja durante los últimos 3 años? ¿Te contó sobre la escapada de fin de semana que planeé para nuestro aniversario y que ella canceló debido a una emergencia de trabajo? ¿Mencionó que la razón por la que dejé de intentar tocarla fue porque ella seguía rechazándome? La expresión confiada de Richard vaciló ligeramente. Ella dijo que ustedes se habían distanciado. Lo habíamos hecho porque ella ya estaba planeando su estrategia de salida y tú eras parte de ella. Tomé un sorbo de mi bourbon fresco y estudié su rostro. Dime, ¿cuánto esperó antes de sugerir que dejaras a tu esposa?
La mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Jesús, dije. Ella ya te lanzó la idea, ¿verdad? Probablemente te pintó un panorama de ustedes dos cabalgando hacia el atardecer. Ella ayudándote a dirigir Morrison Industries. Tal vez incluso cambiando el nombre a Morrison Patterson Enterprises. ¿No es así? ¿No lo es? Déjame adivinar. Ella te dijo que nunca me amó de verdad, que solo se quedó por Emma. Pero ahora que Emma está en la universidad, es libre de seguir a su corazón. Probablemente dijo que ustedes dos tienen una conexión que nunca tuvo con nadie más. Richard estaba mirando su bebida ahora, y pude ver los engranajes girando. Tal vez estaba recordando otras conversaciones, otras promesas que de repente parecían menos sinceras. La cosa es, Richard, que Tessa no se equivoca en que nos distanciamos. Nuestro matrimonio ha terminado por años, pero la razón por la que se quedó no fue Emma. Fue el dinero. Mi dinero específicamente. La casa está a nombre de los dos, pero yo puse el pago inicial con dinero de herencia de mi padre. El fondo universitario para Emma. Esos son principalmente mis contribuciones al 401k. Tessa gana buen dinero ahora, pero hace 5 años, cuando estaba escalando la escalera corporativa, ¿adivina quién pagaba las facturas? Terminé mi segundo bourbon y me puse de pie. Así que, felicidades, Richard. No solo te acostaste con mi esposa. Te arruinaste. Porque ahora ella va a ir por la mitad de todo lo que he construido. Y cuando eso se resuelva, irá por la mitad de todo lo que tú has construido. Y la parte realmente hermosa, probablemente te lo hará exactamente de la misma manera que me lo hizo a mí. Tiré un billete de 20 sobre la barra y me dirigí a la puerta. Richard me llamó. Dave, espera. Me di la vuelta. ¿Qué? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Miré a este hombre poderoso y exitoso que acababa de darse cuenta de que había sido manipulado por alguien más inteligente y despiadado que él. Y casi sentí lástima por él. Casi. Lo mismo que estoy haciendo yo. Recoge los pedazos e intenta no cometer el mismo error 2 veces. Lo dejé sentado en el bar, mirando su bebida como si pudiera contener respuestas. Afuera, el aire de octubre se sentía bien en mi cara, y me di cuenta de que estaba sonriendo. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, sentí que había ganado una ronda. A la mañana siguiente llegó una llamada telefónica que había estado esperando, pero que temía. Tom Bradley, mi mejor amigo desde la universidad, el padrino de mi boda y el padrino de Emma. Habíamos estado jugando al póker mensualmente durante 15 años, junto con Richard Chen y Marcus Webb, otros 2 chicos de nuestro antiguo vecindario. Dave, ¿qué diablos está pasando? Tessa llamó a Janet anoche llorando sobre cómo habías perdido la cabeza y la habías echado por un malentendido. Janet era la esposa de Tom, otra miembro de la red de apoyo cuidadosamente cultivada de Tessa. Podía imaginar cómo había ido esa conversación. Tessa en el dormitorio de invitados de Sarah, con pañuelos en mano, contando su versión de los hechos a cualquiera que quisiera escuchar. No hubo malentendido, Tom. Ha estado teniendo una aventura durante 6 meses. Me lo dijo el martes por la noche. Dijo que lo haría de nuevo. Pedí el divorcio el miércoles por la mañana. Vamos, hombre. Tessa no haría eso. Ustedes han estado juntos toda la vida. 22 años. Aparentemente, eso no significa tanto como pensaba. Hubo una larga pausa. Mira, Dave, sé que has estado pasando por un momento difícil, pero ¿no crees que el divorcio es un poco extremo? Tal vez deberías intentar la terapia de pareja. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. ¿Un momento difícil, Tom? Ella confesó haberme engañado. ¿Qué parte de eso suena como algo que la terapia de pareja pueda arreglar? La gente comete errores cuando es infeliz. Janet cree que tal vez Tessa solo estaba tratando de llamar tu atención. Ya sabes, como un grito de ayuda. Un grito de ayuda, repetí la palabra lentamente, saboreando la amargura. Ella gritó pidiendo ayuda acostándose con su jefe en el escritorio de su oficina. No tienes que ser tan vulgar al respecto. ¿Vulgar? Tom, ella fue vulgar. Yo solo estoy informando los hechos. Otra pausa.
Janet cree que estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad. La forma en que has estado actuando últimamente, tirando las cosas de Tessa en el césped, avergonzándola frente a los vecinos, no es propio de ti. Y ahí estaba. De alguna manera, en el espacio de 3 días, me había convertido en el villano de la historia. Tessa, la víctima, yo, el marido loco que no pudo manejar el error de su esposa. ¿Qué te ha contado Tessa exactamente? Que has estado distante y frío durante meses. Que ya no hablas con ella, nunca le muestras afecto, que estaba sola y tomó una mala decisión. Pero en lugar de tratar de resolver las cosas, la humillaste. Me senté pesadamente en la silla de la cocina. Este era el genio de Tessa. Tomar cada queja legítima que yo había tenido sobre nuestro matrimonio y darle la vuelta. Convertir en mi culpa que ella se hubiera desconectado emocionalmente hace años. Tom, hace 3 meses, sugerí que nos fuéramos de vacaciones juntos. Solo nosotros dos. Tal vez ir a ese bed and breakfast en Door County del que solíamos hablar. ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué? Dijo que estaba demasiado ocupada con el trabajo. Tal vez el año que viene. Hace 2 meses, hice reservas para cenar en Salaurón para nuestro aniversario. Ella canceló 1 hora antes porque Richard Morrison necesitaba que revisara una presentación. El mes pasado, sugerí que volviéramos a tener citas nocturnas, tal vez 1 vez a la semana, solo para reconectar. Dijo que sonaba forzado y artificial. Tal vez ya se sentía culpable por la aventura. O tal vez ya estaba planeando irse y no quería complicar las cosas fingiendo que todavía le importaba. Tom suspiró. Mira, Dave, no estoy tomando partido aquí. Solo digo que tal vez deberías pensar en esto antes de hacer algo permanente. Tessa es una buena mujer. Ustedes tienen historia. Teníamos historia. Tiempo pasado. ¿Y qué pasa con Emma? ¿Qué pasa con la vida que han construido juntos? Emma es adulta y la vida que construimos juntos terminó la noche que Tessa decidió construir una nueva con otra persona. Colgamos unos minutos después y supe que nuestra amistad nunca volvería a ser la misma. Tom había elegido su bando y no era el mío. Me pregunté cuánto tiempo tardaría el resto de nuestro círculo en seguir su ejemplo. No tuve que esperar mucho. Para el viernes, tenía mi respuesta. El juego de póker mensual estaba programado para el sábado por la noche en mi casa, como siempre. Pasé el viernes limpiando, comprando cerveza y aperitivos, montando la mesa de cartas en el sótano. Era rutinario, reconfortante, normal. El sábado por la tarde, Tom llamó. Dave, vamos a tener que cancelar esta noche. ¿Por qué? ¿Alguien está enfermo? Es solo que, con todo lo que está pasando, creemos que podría ser mejor saltarse este mes. ¿Todo lo que está pasando? ¿Te refieres a mi divorcio? Es incómodo, hombre. Richard y Marcus piensan que estás manejando esto mal. Y honestamente, yo también. Tal vez deberías hablar con alguien. Obtener algo de perspectiva. ¿Qué tipo de perspectiva necesito, Tom? Mi esposa me engañó. Me divorcié de ella. No es complicado. La forma en que estás hablando de Tessa, las cosas que estás diciendo, no es saludable. Janet piensa que podrías estar teniendo algún tipo de colapso. Miré alrededor de mi sótano a la mesa de cartas que había montado, la nevera llena de cerveza, los chips y la salsa que había comprado esa mañana. 20 años de partidas de póker los sábados por la noche y ahora yo era demasiado inestable para ser anfitrión. Así que eso es todo. 20 años de amistad y me estás cortando porque no voy a fingir que mi esposa infiel es una víctima. Nadie te está cortando. Simplemente creemos que necesitas tiempo para superar tu ira. ¿Cuánto tiempo? ¿1 mes? ¿1 año? ¿O solo hasta que esté listo para disculparme con Tessa por avergonzarla? Tom no respondió, lo cual fue respuesta suficiente. Dile a Richard y Marcus que me despedí, dije y colgué. Me senté en mi sótano durante mucho tiempo mirando la mesa de cartas y la nevera llena de cerveza. Luego llamé a mi hermano Mike. La eligieron a ella, le dije. ¿Qué quieres decir? Mis amigos, Tom, Richard, Marcus, creen que estoy teniendo un colapso porque no perdono y olvido.
Cancelaron la noche de póker porque soy demasiado inestable. Mike se quedó en silencio por un momento. Están perdidos, Dave. No necesitas amigos así. 20 años, Mike. 20 años de amistad se fueron porque no quise hacer el papel de marido comprensivo. ¿Sabes lo que significa esto, verdad? Que voy a pasar muchas más noches de sábado solo. Significa que eres libre. Libre de una esposa infiel. Libre de amigos oportunistas. Libre de fingir que todo está bien cuando no lo está. A veces perderlo todo es lo mejor que te puede pasar. Pensé en eso después de que colgamos. Libre. Era una palabra que no había asociado conmigo mismo en años. Libre de las críticas de Tessa, de su manipulación, de su constante insatisfacción. Libre de amigos que preferían creer mentiras cómodas que verdades incómodas. Libre de descubrir quién era yo sin todos ellos. El pensamiento era aterrador y estimulante al mismo tiempo. 3 semanas después, estaba sentado en la oficina de Jimmy Kowalski firmando los papeles finales del divorcio. Tessa estaba sentada frente a mí con su abogada, una mujer elegantemente vestida llamada Patricia Hoffman, que se especializaba en desplumar a los hombres. Habían estado presionando por un acuerdo más grande, alegando que yo había ocultado activos y subestimado la casa. Mi cliente siente que el señor Patterson ha sido vengativo e irrazonable durante todo este proceso, dijo Hoffman, deslizando una propuesta de acuerdo revisada sobre la mesa. La angustia emocional causada por su humillación pública a la señora Patterson debe tenerse en cuenta en los arreglos financieros. Jimmy miró los papeles y resopló. ¿Angustia emocional? Su cliente confesó adulterio y anunció que lo haría de nuevo. La respuesta de mi cliente fue proporcionada. Tirar sus pertenencias al césped frente a los vecinos fue infantil y cruel. Acostarse con su jefe durante 6 meses fue infantil y cruel, dije en voz baja. Poner sus cosas afuera fue solo eficiente. Tessa habló por primera vez desde que nos sentamos. Dave, por favor. ¿No podemos simplemente terminar esto sin más hostilidad? La miré a través de la mesa. Llevaba un vestido nuevo, de aspecto caro, probablemente comprado con dinero de nuestra cuenta conjunta antes de que la cerrara. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Parecía una mujer que había conseguido todo lo que quería. Tienes razón, dije. Terminemos esto. Firmé donde Jimmy indicó. Y así, 22 años de matrimonio se convirtieron en una pila de documentos legales. Tessa obtuvo la mitad del valor de la casa, la mitad de mi 401k y la mitad de nuestros otros activos. Yo obtuve mi libertad y la satisfacción de saber que ella tendría que dividir todo con la esposa de Richard Morrison cuando ese divorcio se llevara a cabo. Mientras salíamos del edificio, Tessa me alcanzó en el estacionamiento. Dave, espera. Me di la vuelta. ¿Qué? Dave, sé que me odias y entiendo por qué, pero quiero que sepas que nunca quise que las cosas terminaran tan mal entre nosotros. ¿Cómo querías que terminaran? Pareció confundida. ¿A qué te refieres? Tuviste una aventura durante 6 meses. Me mentiste todos los días. Me hiciste sentir que me estaba volviendo loco cuando sospechaba que algo andaba mal. Me humillaste frente a nuestros amigos y familiares. ¿Cómo pensaste exactamente que iba a terminar esto? Pensé que tal vez no te enterarías. O si lo hacías, tal vez podríamos superarlo. ¿Superarlo? Me dijiste que lo harías de nuevo. Estudié su rostro, buscando alguna señal de la mujer de la que me había enamorado hace 24 años. Todavía estaba allí, enterrada bajo capas de ambición y egoísmo y crueldad casual. Pero estaba allí. Lo triste, Tessa, es que yo lo habría superado. Si hubieras venido a mí hace 6 meses y me hubieras dicho que eras infeliz. Si hubieras pedido terapia de pareja o separación o incluso un matrimonio abierto, lo habría intentado. Pero tú no querías superar nada. Querías tener el pastel y comértelo. ¿Eso no es verdad, o sí? Querías la seguridad de estar casada conmigo y la emoción de acostarte con Richard Morrison. Querías que yo pagara las cuentas mientras jugabas a la casita con tu jefe. Lo único que no querías era enfrentar las consecuencias de tus elecciones.
Ella comenzó a llorar entonces, y por un momento sentí el viejo instinto de consolarla, de disculparme por molestarla. Pero ese instinto pertenecía al viejo Dave, el que había pasado años caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de sus estados de ánimo. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, Dave. Lo sé. Pero el lo siento no arregla esto. Me alejé y la dejé llorando en el estacionamiento. Debería haberse sentido como una victoria, pero en su mayoría se sintió vacío. Esa noche, llamé a Emma. Había estado evitando mis llamadas desde que se finalizó el divorcio, y yo sabía que Tessa había estado llenando su cabeza con historias sobre mi comportamiento irrazonable y mi negativa a perdonar. Hola, papá. Su voz era fría, distante. Hola, cariño. ¿Cómo van las clases? Bien. Emma, necesitamos hablar sobre lo que pasó entre tu madre y yo. No quiero hablar de eso. Tú tomaste tu decisión. ¿Qué decisión fue esa? Destruir a nuestra familia por el error de mamá. Avergonzarla frente a todos en lugar de tratar de resolver las cosas como un adulto. Cerré los ojos. Incluso Emma había comprado la versión de los hechos de Tessa. Tu madre no cometió un error, Emma. Hizo una serie de elecciones deliberadas durante 6 meses. Hay una diferencia. Todo el mundo comete errores, papá. Todo el mundo merece perdón. Algunas cosas no se pueden perdonar. Algunas cosas no deberían serlo. Esa es una forma horrible de vivir. Tal vez, pero es mejor que ser un felpudo. Emma se quedó en silencio por un largo momento. No entiendo cómo puedes simplemente tirar 22 años a la basura. Yo no los tiré a la basura, cariño. Tu madre lo hizo. La primera vez que se acostó con Richard Morrison. Ella dijo que solo pasó una vez. Casi me río. Emma me dijo que había estado pasando durante 6 meses. Me dijo que lo haría de nuevo. O me mintió a mí o te está mintiendo a ti. Otro largo silencio. Ya no sé qué creer. Cree esto. Te amo más que a nada en el mundo, y eso nunca cambiará, no importa lo que tu madre te diga sobre mí. Pero no me disculparé por negarme a ser humillado. Tengo que irme, papá. Tengo un trabajo que entregar mañana. Emma, espera. Quiero que sepas que cuando estés lista para escuchar toda la verdad, te la contaré, pero no voy a competir con tu madre por tu amor. Tendrás que decidir por ti misma quién dice la verdad. Me colgó sin decir adiós. Me senté en mi casa vacía, rodeado por el silencio que se había convertido en mi compañero constante, y me pregunté si así se suponía que se sentía la victoria. 2 meses después de que se finalizó el divorcio, estaba en el supermercado cuando me encontré con Janet Bradley, la esposa de Tom. Estaba en la sección de verduras examinando manzanas con la misma intensidad que aportaba a todo lo demás en su vida. Dave dijo cuando me vio, su voz cuidadosamente neutral. ¿Cómo estás? Estoy bien, Janet. ¿Cómo están Tom y los niños? Están bien. Tom ha estado trabajando mucho tratando de convertirse en socio del bufete. Nos quedamos allí incómodos, ambos conscientes de que estábamos bailando alrededor del elefante en la habitación. Janet había sido una de las más firmes partidarias de Tessa durante el divorcio, convencida de que yo estaba sufriendo algún tipo de colapso mental. Janet, ¿puedo preguntarte algo? Pareció incómoda, pero asintió. ¿Qué te dijo Tessa exactamente sobre por qué terminó nuestro matrimonio? Dave, no creo que debamos. Por favor, de verdad me gustaría saberlo. Ella suspiró. Dijo que ustedes dos se habían estado distanciando durante años, que te habías vuelto frío y distante, que ya no hablabas con ella. Dijo que cometió un error con un compañero de trabajo solo una vez, y que en lugar de tratar de superarlo, tú la echaste y pediste el divorcio. ¿Una vez? Eso es lo que dijo. Estaba devastada, Dave. Dijo que nunca te había visto tan enojado, tan cruel. La forma en que pusiste sus cosas en el césped. Llamaste a la esposa de su jefe. Janet negó con la cabeza. Parecía tan impropio de ti. Saqué mi teléfono y busqué en mis fotos hasta que encontré lo que buscaba. Capturas de pantalla de mensajes de texto que descubrí en el viejo teléfono de Tessa. El que se había olvidado de borrar antes de tirarlo en un cajón. Janet,
Quiero mostrarte algo, pero necesito que me prometas que pensarás en lo que significa. Le entregué el teléfono. Los mensajes eran explícitos, detallados y fechados. 6 meses de conversaciones entre Tessa y Richard Morrison, planeando sus encuentros, discutiendo su futuro juntos, burlándose de sus respectivos cónyuges. El rostro de Janet se puso blanco mientras leía. «Oh, Dios mío, Dave. Estos son del teléfono de Tessa. Hay docenas más como estos». Me devolvió el teléfono como si estuviera contaminado. No tenía idea. Ella dijo que era solo un error, un momento de debilidad. No fue debilidad, Janet. Fue cálculo. Mira las fechas. Estaba planeando dejarme durante meses, pero quería asegurarse de obtener la mayor cantidad de dinero posible en el divorcio primero. Janet parecía que iba a enfermarse. Lo siento mucho, Dave. Le creí. Todos le creímos. Es muy convincente. Es uno de sus talentos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Miré a esta mujer que había sido parte de mi vida durante 15 años, que había creído lo peor de mí porque era más fácil que aceptar que alguien en quien confiaba era una mentirosa. Puedes decirle la verdad a Tom. Puedes decírselo a Richard y Marcus. Puedes dejar de tratarme como si fuera el villano de esta historia. Por supuesto. Absolutamente. Dave, lo siento mucho. Debería haber sabido que nunca actuarías de esa manera sin una buena razón. Deberías haberlo hecho, o deberías haber preguntado por mi versión de la historia antes de decidir que estaba teniendo un colapso. Ella no tuvo respuesta para eso. Me encontré con escenas similares durante las siguientes semanas. La narrativa de Tessa se estaba desmoronando a medida que salían más detalles. El divorcio de Richard Morrison se había finalizado, y su exesposa estaba hablando con cualquiera que quisiera escuchar sobre la aventura. Sarah Kellerman, la mejor amiga de Tessa, aparentemente había sabido de la aventura desde el principio y ayudó a encubrirla, lo que le costó algunas amistades cuando eso salió a la luz. Tom me llamó un jueves por la noche, su voz cargada de culpa y vergüenza. Dave, te debo una disculpa. Una grande. Janet te contó sobre los mensajes de texto. ¿Me los mostró? Jesús, Dave, lo siento mucho. No tenía idea de que fuera tan malo. Fue peor que eso, Tom. Esos fueron solo los mensajes que encontré. Probablemente había otros. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué no nos mostraste la evidencia? Pensé en esa pregunta. Porque no debería haber tenido que hacerlo. Me conoces desde hace 25 años. Fuiste el padrino de mi boda. ¿De verdad pensaste que tiraría mi matrimonio por una aventura de una noche? Pensamos. Pensamos que tal vez estabas pasando por algo, una crisis de la mediana edad, tal vez depresión. Pensaste que estaba loco. Pensamos que estabas herido y actuando irracionalmente, y en lugar de apoyarme, me cortaste. Hubo un largo silencio. Tienes razón. Te fallamos. Te fallé. No sé cómo arreglar eso. Puedes empezar por admitir que elegiste creer a Tessa antes que a mí porque su versión era más cómoda. Es más fácil pensar que tu amigo está teniendo un colapso que aceptar que su esposa es una sociópata. Eso no está bien. Tal vez esa sea parte de ello. Pero Dave, tienes que entender la forma en que estabas hablando de Tessa, la ira en tu voz. Daba miedo. Estaba enojado, Tom. Mi esposa de 22 años me había estado engañando durante 6 meses y lo anunció como si estuviera orgullosa de ello. ¿Cómo se suponía que iba a sonar? No lo sé. Nunca he estado en esa situación. No, no lo has estado. Y espero que nunca lo estés. Pero si lo estás, espero que tus amigos te den el beneficio de la duda. Hablamos durante otra hora y al final, parte de la vieja amistad se había restaurado. No toda. Eso llevaría tiempo, si es que alguna vez sucedía, pero lo suficiente como para no sentirme completamente solo. Richard Chen y Marcus Webb llamaron durante los días siguientes con disculpas similares. El juego de póker fue reinstalado, aunque ahora se sentía diferente. Todos sabíamos que la confianza se había roto, y la confianza, una vez rota, nunca es exactamente la misma.
Pero era algo. Era un comienzo. 6 meses después del divorcio, finalmente estaba empezando a sentirme como yo mismo de nuevo. Había perdido 20 libras, comenzado a hacer ejercicio regularmente y aceptado algunos clientes nuevos que me mantenían ocupado y financieramente estable. La casa se sentía menos vacía ahora, más como un hogar que como un museo de un matrimonio fallido. Fue entonces cuando Tessa llamó con noticias que no deberían haberme sorprendido, pero de alguna manera lo hicieron. Dave, necesito hablar contigo sobre algo. ¿Qué es, Tessa? Richard y yo nos vamos a casar. Me quedé en silencio por un momento procesando esta información. Felicidades. ¿Cuándo es la boda? El próximo mes. Una pequeña ceremonia, solo familiares y amigos cercanos. ¿Emma lo sabe? Se lo diré este fin de semana. Quería decírtelo primero. Qué considerada de tu parte. ¿Necesitas algo de mí? Esperaba. Esperaba que pudieras hablar con Emma. Todavía está enojada por el divorcio. Todavía me culpa por romper la familia. Creo que ayudaría si ella escuchara de ti que estás bien con que yo siga adelante. Casi me río. Incluso ahora, incluso después de todo, Tessa quería que le hiciera la vida más fácil. Tessa, no voy a mentirle a Emma para que te sientas mejor acerca de tus elecciones. No te pido que mientas. Te pido que ayudes a tu hija a aceptar que sus padres han seguido adelante. ¿He seguido adelante? ¿Tú no? Pensé en esa pregunta. ¿Había seguido adelante? Ya no estaba enojado. No de la forma en que lo había estado en esas primeras semanas. No pasaba mis noches planeando venganza o imaginando formas de herirla. Principalmente, no pensaba en ella en absoluto. Supongo que sí, dije finalmente. Pero eso no significa que voy a ayudarte a gestionar los sentimientos de Emma sobre tu nuevo matrimonio. Ella también es tu hija, Dave. Exactamente. Es mi hija, y no voy a manipular sus emociones para que tu vida sea más conveniente. Tessa suspiró. Esperaba que pudiéramos ser adultos sobre esto. Estamos siendo adultos. Consecuencias adultas para elecciones adultas. Colgó sin decir adiós, lo cual me pareció bien. Emma me llamó esa noche llorando. Papá, mamá me dijo que se casa con Richard Morrison, el hombre con el que te engañó. Lo escuché. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Cómo crees que me siento? Es repugnante. Es como si lo estuviera presumiendo, ya sabes, como si estuviera orgullosa de lo que hizo. Tal vez esté orgullosa. Algunas personas ven conseguir lo que quieren como un logro, independientemente de cómo lo obtuvieron. No es justo, papá. Ella destruyó a nuestra familia y ahora tiene que ser feliz mientras tú estás solo. Emma, no estoy solo. No del todo. Y lo que es más importante, no soy infeliz. ¿En serio? Miré alrededor de mi sala de estar. Había redecorado después del divorcio, me había deshecho de los muebles que me recordaban a Tessa y había comprado cosas que realmente me gustaban. Las paredes estaban pintadas de un azul cálido en lugar del beige en el que Tessa había insistido. Mis libros estaban en los estantes. Mi música estaba en el estéreo. Mi vida era mía. En serio. Tu madre no destruyó a nuestra familia, cariño. Ella puso fin a un matrimonio que debería haber terminado hace años. Hay una diferencia. ¿Pero no la extrañas? ¿No extrañas lo que tenían? Extraño a la mujer con la que pensé que me había casado. Extraño la vida que pensé que estábamos construyendo juntos. Pero esa mujer y esa vida eran ilusiones. No extraño la realidad de lo que realmente fue nuestro matrimonio. Emma se quedó en silencio por un largo tiempo. No sé si puedo ir a la boda. Esa es tu elección. Pero decidas lo que decidas, asegúrate de que se base en lo que puedas vivir, no en la ira o la lealtad hacia mí. ¿Qué harías tú? Probablemente me la saltaría, pero soy parcial. Ella se rió. La primera risa genuina que había escuchado de ella en meses. Sí, lo eres. Emma, quiero que sepas algo. Tu madre no es malvada. No es un monstruo.
Es solo alguien que toma decisiones egoístas y luego se convence a sí misma de que están justificadas. Eso no la hace feliz y no hace que su vida sea envidiable. ¿Cómo puedes decir eso? Ella obtuvo todo lo que quería. ¿Lo hizo? Ella quería seguridad y emoción, estabilidad y pasión. Quería estar casada conmigo y acostarse con Richard Morrison. Quería que nuestros amigos la apoyaran y nuestra familia la entendiera. Quería tener su pastel y comérselo. Y lo hizo. No, Emma. Perdió a nuestros amigos cuando salió la verdad. Perdió el respeto de nuestra familia. Te perdió a ti, al menos parcialmente. Y está a punto de casarse con un hombre que engañó a su esposa con ella, lo que significa que se está casando con alguien en quien sabe que no se puede confiar. Eso no es conseguir todo lo que quieres. Eso es conseguir lo que mereces. Hablamos durante otra hora y al final, Emma sonaba más ligera, menos agobiada. Estaba empezando a ver la situación claramente sin el filtro de la culpa y la lealtad fuera de lugar. Papá, estoy orgullosa de ti, dijo antes de que colgáramos. ¿Por qué? Por no dejar que te destruyera. Por ser lo suficientemente fuerte como para irte. No fue fuerza, cariño. Fue autoconservación. Es lo mismo, ¿no? Tal vez lo era. No planeaba hacer nada con respecto a la boda de Tessa. Había seguido adelante, construido una nueva vida, hecho las paces con el pasado. Pero 3 días antes de la ceremonia, sucedió algo que me hizo cambiar de opinión. Estaba almorzando en Murphy's Deli cuando escuché una conversación en la mesa de al lado. 2 mujeres, ambas bien vestidas, ambas hablando en el tipo de susurros que la gente usa cuando está compartiendo chismes. ¿Escuchaste sobre la boda de Tessa Patterson este fin de semana? ¿La que se casa con su jefe? ¿Cómo no? Es de lo único que habla la gente. Sarah Kellerman estaba diciendo a todos en el club de campo que Tessa es la víctima en todo esto, que su exmarido era controlador y emocionalmente dañino, y que tuvo que tener una aventura solo para sentirse viva de nuevo. Casi me ahogo con mi sándwich. Eso es terrible. Pobre mujer. Lo sé, ¿verdad? Y aparentemente, el exmarido todavía la está acechando, tratando de sabotear la boda. Sarah dice que Tessa tiene miedo de que aparezca y cause una escena. Pagué mi cuenta y me fui, sin apetito. Incluso ahora, incluso después de todo lo que había salido a la luz, Tessa seguía haciéndose la víctima. Y lo que es peor, la gente todavía le creía. Esa noche, tomé una decisión que probablemente no fue sabia, pero se sintió absolutamente necesaria. Llamé a Emma, cariño, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué es, papá? ¿Vas a ir a la boda de tu madre? Sí. Decidí que debería estar allí para ella, incluso si no apruebo cómo sucedió todo esto. Entiendo. Y quiero que sepas que apoyo tu decisión. Gracias, papá. Eso significa mucho. Emma, necesito que hagas algo por mí en la boda. ¿Qué? Necesito que le des a tu madre un regalo de mi parte. Hubo una larga pausa. Papá, ¿qué estás planeando? Nada dramático, solo un regalo de bodas, algo que ella merece. No me gusta el sonido de esto. Confía en mí, cariño, no es lo que crees. A la mañana siguiente, fui a una imprenta y les pedí que hicieran una hermosa tarjeta de boda con letras doradas y una caligrafía elegante. Dentro, escribí un mensaje simple. Felicidades por tu boda, Tessa. Espero que tú y Richard sean muy felices juntos. Se merecen mutuamente. Junto con la tarjeta, incluí una pequeña caja de regalo. Dentro de la caja había una unidad flash que contenía copias de todos los mensajes de texto entre Tessa y Richard durante su aventura, junto con correos electrónicos que encontré en su ordenador portátil detallando sus planes para dejarme y llevarse la mayor cantidad de dinero posible en el divorcio. Pero el verdadero regalo no era la unidad flash. Era la nota que había adjuntado para Richard. Estos son los mensajes que tu nueva esposa envió durante nuestro matrimonio. Presta especial atención a aquellos en los que habla de lo fácil que es manipular a los hombres y cómo planea hacerte lo mismo a ti cuando se aburra. Felicidades por tu nuevo matrimonio. Vas a necesitar toda la suerte que puedas conseguir. Le di el paquete a Emma la noche antes de la boda. Papá, ¿qué hay aquí dentro?
Solo algunas cosas que Richard debería saber sobre su nueva esposa. Cosas que podrían ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre su futuro juntos. Esto suena a venganza. No, cariño. La venganza sería aparecer en la boda y montar una escena. Esto es solo información. Lo que Richard haga con ella depende de él. Emma se quedó mirando el paquete como si fuera a explotar. ¿Qué pasa si esto arruina la boda? Entonces arruina la boda. Pero Emma, tu madre construyó este matrimonio sobre mentiras y manipulación. Si no puedes sobrevivir a la verdad, entonces no mereces sobrevivir. No sé si puedo hacer esto. Entonces no lo hagas. Tíralo a la basura. Devuélvemelo. Finge que esta conversación nunca sucedió. Pero si se lo das, asegúrate de hacerlo después de la ceremonia. No quiero arruinar su día de la boda. Solo quiero que Richard sepa en lo que se ha metido. Emma tomó el paquete, y pude ver el conflicto en sus ojos. Amaba a su madre, pero también sabía la verdad sobre lo que había sucedido. Quería proteger a Tessa, pero también quería justicia. Está bien, dijo finalmente. Se lo daré en la recepción. Gracias, cariño. Papá, ¿qué crees que pasará cuando Richard lea estas cosas? Pensé en Richard Morrison, hombre de negocios exitoso, hombre que se había convencido a sí mismo de que había encontrado el amor verdadero con mi exesposa. Pensé en cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que todo lo que Tessa le había dicho sobre nuestro matrimonio era una mentira, que ella lo había manipulado tan hábilmente como me había manipulado a mí. Creo que Richard está a punto de recibir una educación muy cara sobre el tipo de mujer con la que se casó. ¿Y luego qué? Y luego, o lo superarán o no lo harán. De cualquier manera, ya no es mi problema. La boda fue un sábado por la tarde en el Lakeshore Country Club, el mismo lugar donde Tessa y yo habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Pasé el día trabajando en mi jardín, plantando bulbos para la próxima primavera, tratando de no pensar en lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. Emma me llamó a las 8 de la noche. Papá, lo hice. Les di el paquete durante la recepción. ¿Cómo reaccionaron? Richard lo abrió allí mismo en la mesa principal. Vi su cara mientras leía la nota y miraba la unidad flash. Se puso completamente blanco. Papá. Luego se excusó y salió. ¿Qué hay de tu madre? Ella lo siguió. Pude verlos a través de la ventana discutiendo en el estacionamiento. Ella estaba llorando. Él estaba gritando. Luego él se subió a su coche y se fue. ¿Se fue de su propia recepción de boda? Se fue de su propia esposa, papá. Mamá regresó adentro, puso alguna excusa sobre que Richard tenía una emergencia familiar, pero todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. La recepción terminó temprano. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la verdad finalmente había salido a la luz. Tristeza porque había sucedido en lo que debería haber sido el día más feliz de Tessa. ¿Cómo estaba tu madre? Devastada. Se está quedando en casa de Sara de nuevo. Me llamó hace una hora llorando, preguntando si yo sabía lo que había en ese paquete. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. ¿Qué querías que Richard supiera con quién se estaba casando? Y ella dijo, eres un bastardo vengativo que no soporta verme feliz. Me reí, genuinamente divertido. Incluso ahora, era mi culpa. Papá, ¿sabías que esto iba a pasar? ¿Sabías que Richard la dejaría? Pensé en esa pregunta. ¿Lo había sabido o simplemente lo había esperado? Sabía que Richard merecía saber la verdad sobre la mujer con la que se casaba. Lo que él hiciera con esa información dependía de él. Mamá quiere saber si la aceptarás de vuelta. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? Ella dijo, tal vez todo esto estaba destinado a suceder. Tal vez fue una señal de que ustedes dos deben estar juntos. Dijo que ha aprendido la lección y que nunca volverá a engañar. Me quedé en silencio por un largo momento procesando esta información. Después de todo lo que había sucedido, después de todas las mentiras y manipulación y traición, Tessa pensó que simplemente podía volver. Emma, ¿qué le dijiste? Le dije que estaba loca si pensaba que la aceptarías de vuelta después de lo que hizo. ¿Y qué dijo ella?
Dijo, la gente comete errores y el matrimonio se supone que es sobre el perdón. Algunos errores no se pueden perdonar, cariño. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Eso es lo que le dije. Bien, porque no soy el mismo hombre que ella dejó, y no estoy interesado en ser su red de seguridad cuando sus otros planes se desmoronan. Hablamos unos minutos más, y luego Emma tuvo que irse. Regresaba a la universidad a la mañana siguiente, ansiosa por alejarse del drama y concentrarse en sus estudios. Después de colgar, me senté en mi sala de estar pensando en los acontecimientos del día. El matrimonio de Tessa había durado exactamente 6 horas. Richard Morrison había aprendido la verdad sobre su nueva esposa y decidió que no quería ser parte de ello. La justicia, a su manera, se había cumplido. Pero no me sentía victorioso. Me sentía cansado y triste y listo para cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Me serví un bourbon, lo levanté en un brindis a mi sala de estar vacía y dije en voz alta, por los nuevos comienzos. Luego lo bebí, y me fui a la cama, durmiendo mejor de lo que lo había hecho en meses. Epílogo. Un año después, estaba en la graduación universitaria de Emma cuando vi a Tessa por primera vez desde que se finalizó el divorcio. Estaba sentada 3 filas delante de mí, sola, con un simple vestido negro y luciendo mayor de sus 42 años. Después de la ceremonia, nos encontramos parados incómodamente junto a la mesa de recepción, ambos esperando para felicitar a Emma. Hola, Dave, dijo Tessa en voz baja. Tessa, ¿cómo estás? He estado mejor. ¿Y tú? Estoy bien. Muy bien. Me miró atentamente, notando el peso que había perdido, la nueva confianza en mi postura, la sonrisa genuina en mi rostro. Pareces feliz. Lo estoy. Me alegro. Sé que probablemente no lo creas, pero me alegro. Emma apareció antes de que pudiera responder, radiante con su toga y birrete, diploma en mano. Nos abrazó a ambos. Y por un momento, parecimos una familia divorciada normal celebrando el logro de su hija. Estoy muy orgulloso de ti, cariño, le dije. Gracias, papá, por todo. Por ser lo suficientemente fuerte como para irte cuando tenías que hacerlo y por estar ahí para mí incluso cuando no entendía. Los ojos de Tessa se llenaron de lágrimas. Emma, lamento haberte puesto en medio de todo esto. Lamento muchas cosas. Lo sé, mamá. Todos cometimos errores. Después de que Emma se fue a celebrar con sus amigos, Tessa y yo nos quedamos allí en un silencio incómodo. Dave, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado si nos hubiéramos esforzado más? Si hubiéramos ido a terapia de pareja, trabajado en nuestros problemas en lugar de rendirnos. Miré a esta mujer que había sido el centro de mi mundo durante más de 20 años, que me había roto el corazón y cambiado mi vida de maneras que todavía estaba descubriendo. No, Tessa, no pienso en eso. ¿Por qué no? Porque no teníamos problemas. Tú tenías problemas. Yo tenía una esposa infiel. Ella se encogió. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia? Lo justo habría sido que vinieras a mí cuando eras infeliz en lugar de ir a Richard Morrison. Lo justo habría sido que pidieras el divorcio en lugar de tener una aventura. Lo justo habría sido que asumieras la responsabilidad de tus elecciones en lugar de culparme por no ser lo suficientemente comprensivo. Sé que cometí errores. Detente. Simplemente detente. Levanté la mano. No cometiste errores, Tessa. Tomaste decisiones. Decisiones deliberadas y calculadas. Y esas decisiones tuvieron consecuencias. Lo perdí todo, Dave. Richard me dejó. Nuestros amigos se volvieron contra mí. Incluso Emma apenas me habla. ¿No fue eso suficiente castigo? La miré, realmente la miré, y por primera vez en más de un año, sentí algo parecido a la lástima. No fue castigo, Tessa. Fue solo la vida. Apostaste todo por un hombre que resultó ser tan egoísta como tú, y perdiste. Eso no es mi culpa, y no es el universo castigándote. Es solo la consecuencia natural de tus acciones. Entonces, eso es todo. ¿Sin perdón, sin segundas oportunidades? Te perdoné hace mucho tiempo,
Tessa. No por tu bien, sino por el mío. Llevar esa ira me estaba envenenando, pero el perdón no significa que esté dispuesto a dejar que me lastimes de nuevo. Ella comenzó a llorar entonces, y sentí el viejo instinto de consolarla. Pero lo reconocí por lo que era. Un reflejo de un hombre que solía estar casado con una mujer que ya no existía. Debo irme, dije. Dave, espera. ¿Qué pasa si te digo que he cambiado? ¿Qué pasa si te digo que entiendo ahora lo que tiré a la basura? Me di la vuelta. Entonces diría, llegas con 1 año de retraso. Me alejé y no miré hacia atrás. Fuera del auditorio, Emma me estaba esperando. ¿Cómo te fue con mamá? Fue exactamente como tenía que ir. No le está yendo bien, papá. Ha estado sola desde que Richard la dejó. Perdió su trabajo en Morrison Industries. Tuvo que mudarse con Sara. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que perdió. Siento que esté pasando por un mal momento, Emma. Pero ya no es mi problema resolverlo. Lo sé. Es solo que... me siento mal por ella. Puedes sentirte mal por ella sin tratar de arreglar su vida. Esa es una lección que me tomó 22 años aprender. Emma me abrazó. Te amo, papá. Gracias por mostrarme cómo es tener respeto por uno mismo. Yo también te amo, cariño. Mientras conducía a casa esa noche, pensé en la conversación con Tessa. Hace 1 año, verla llorar podría haberme roto el corazón. Esta noche, apenas se había registrado como un inconveniente menor. Pensé en Richard Morrison, que aparentemente había aprendido la lección sobre mujeres como Tessa y ahora estaba comprometido con una mujer de su edad que nunca se había casado antes. Hombre inteligente. Pensé en mis amigos, que lentamente habían recuperado mi aprecio, pero que nunca volverían a tener la confianza incuestionable de la que alguna vez disfrutaron. Sobre todo, pensé en mí mismo, el hombre en el que me había convertido durante el último año. Más fuerte, más seguro, menos dispuesto a aceptar la falta de respeto o la deshonestidad de cualquiera. Había sido una educación cara, pero había valido cada centavo. Cuando llegué a casa, me serví un bourbon y me senté en mi terraza trasera, mirando el jardín que había plantado y la vida que había construido a partir de las cenizas de mi matrimonio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, pensé que podría ser Tessa, haciendo un último intento desesperado de reescribir la historia. Pero era de una mujer llamada Jennifer, alguien que había conocido en una librería el mes pasado. Habíamos tenido 3 citas, y ella era todo lo que Tessa no era: honesta, directa, genuinamente amable. Espero que la graduación de Emma haya ido bien. Deseando que llegue la cena de mañana por la noche. Sonreí y respondí. Fue perfecta. Nos vemos mañana. Terminé mi bourbon y entré, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Mañana era un nuevo día con nuevas posibilidades y nuevas aventuras. El pasado estaba finalmente, verdaderamente, detrás de mí. Y por primera vez en más de 20 años, estaba exactamente donde quería estar.